familia por parte de mi papá siempre han sido panaderos. Nosotros empezamos a trabajar desde pequeños. Es una tradición que veníamos siguiendo de mi abuelo y nos la inculcaron a nosotros. Yo recuerdo que tenía como 9 años. Y fui creciendo adentro de la panadería. Vamos, va a ser tarde. ¿Ya se levantó Gary? ¿Ya? Gary. Vamos, hijo. Al estar diario en contacto con la familia que trabaja haciendo pan, le nace a uno ese amor a la profesión de hacer pan. Entonces, pues con el tiempo dije, pues si yo sé hacer esto, tuve buenos maestros, pues hacer lo que me gusta. Ya está. ¿Vas a querer tú? No, está bien. ¿No quieres uno? Ya tú, Gary. ¿Tú quieres tú? Oh. Gary, ese es mi hijo, el más grande. A pesar de su corta edad, me ha ayudado. Es como todos en cada juventud. Son inquietos. Pero como ahorita ya es papá, ya va madurando un poquito y va madurando, ¿verdad? Pero ha trabajado conmigo desde 13, 14 años, ha estado ayudándome a mí. Ay, padre. Luego lo veo. Sí, esperamos. Edgar, él le encanta hacer pan. Se ha metido a la panadería él desde que tenía 3, 4 añitos. Él bajaba a la panadería porque vivíamos en el segundo piso. Y me veía trabajando y él siempre se ponía su mandilito. Se caía porque lo pisaba. Andaba con su gorrita de panadero ahí metiendo manos por donde sea. Ya no, pues no le voy a quitar esa idea de que le guste. Ahorita ya creció, ya tiene 11 años. Yo vengo de México, del estado de Puebla, de un lugar que se llama Huaquechula, Puebla. En el año 2004 llegamos acá y llegamos a vivir ahí por Highlandtown. Es lo bonito de trabajar ahorita en la panadería, porque mira, tempranito te levantas y vienes viendo cómo va amaneciendo, cómo va aclarando el día.
ya te toca ver salir el sol y llegas con hartas ganas de trabajar porque es un nuevo día. Dejas todos tus preocupaciones atrás y a darle con todas las ganas porque hay que contagiar a todos los trabajadores de un buen ambiente, un buen ánimo. El primer negocio que abrimos fue ahí en Greektown, pero no llegamos directamente a trabajar ahí a tener mi propio negocio, sino que llegamos a trabajar para otras personas. Tuvimos que irnos a buscar un local nuevo para meter lo que vendíamos, nuestros productos, todo. Y buscamos la que está en Highland, que era una casa que estaba ahí en renta. Así empezamos ahí. Poco a poco la gente se fue dando cuenta dónde estábamos trabajando ahora y empezó a seguirnos la gente a la nueva panadería que fundamos nosotros. Pues ese es todo nuestro recorrido de todos los días. Dicen, es todo nuestro territorio aquí, lo que es Highland Town. Acá comenzamos y aquí nos quedamos ya para vivir para siempre hasta que Dios nos preste vida. Como les digo, miren, ya hay pan caliente todos los días. Ya está listo para empezar a trabajar. Las muchachas ya llegaron. Y los del turno de la noche ya están ahí esperándome para ir a comprar mercancía ahorita. Ya están aquí las donas calientitas, las orejas. Todo el pan ya está afuera. Y pásenle por acá, miren. Por acá están mis hermanos. Cuidado con el cable. Ya por acá están. Buenos días, mis hermanos. Él es Daniel. Hola, Antonio, Azael y Frank. Tengo 2 hermanos que trabajan conmigo y un sobrino y una hermana. En total somos 7 hermanos. Pero conmigo trabaja Antonio y Daniel, que son muy importantes para mí en la panadería. Se puede decir que mis brazos derechos, ahora sí que los 2 son fuertes para trabajar ahí en la panadería en la noche. Ellos se encargan de sacar toda la producción. Mucha gente me dice que es feo trabajar con su pareja. Conmigo es al revés. Desde el primer negocio, la primera semana o 2 semanas, mi esposa siguió trabajando en su trabajo que tenía ella. Y yo le dije, mira, vente a ayudarme porque ya no puedo, ya está bien aclientada la panadería. Ya no puedo estar haciendo pan, despachando, le digo, ayúdame. Desde entonces hemos trabajado los 2 en el mismo lugar. Pienso que si no la tuviera yo a mi lado, no hubiera podido hacer todos los negocios que tenemos ahorita, porque ha sido un gran apoyo ella. Yo estuve a punto de dejar de luchar por la segunda panadería porque ya pasaba un año y no la podíamos abrir. Y ella me dice, mira, ya tardaste un año, pagando renta, que te cuesta esperarte otro poquito. Y por ella le seguimos luchando y mire, al mes se abre la panadería, se abre. Siempre nos la pasamos los 2 juntos. Y es bonito trabajar con ella. Gary tenía como 5 añitos tendría. Me dice, papi, vamos a los juegos. Ya lo llevé al Patterson Park.
y entra un carro de los que venden paletas con su musiquita. Había muchos niños y corren hacia el carro y mi hijo iba corriendo atrás de ellos. Pues ahí voy siguiendo a mi hijo también. Papi, cómprame una paleta, cómprame una paleta. Es fuerte esto, porque sí, se recuerda uno cuando no tenía uno nada. Llega Gary ahí al carro de los helados y todos los niños con su paletita, sus barquillos. Y decía Gary, dice, papi, yo quiero ese, yo quiero ese. Y le pregunto al de los helados, le digo, oiga, le digo, ¿cuánto cuesta? Me dice, $1.25. Y le digo, tengo $1. No, dice, cuesta $1.25. Y otra cosa, mijo. Y es un niño que no entiende, a esa edad, quiero ese, quiero ese, quiero ese. Entonces le digo, no me alcanza, mijo, le digo, no me alcanza. Y veía a los niñitos que andaban ahí, se les corría el juguito así, se chupaban su manita y él con la boquita de que se le antojaba. Y no me lo vendieron por 25 centavos. Agarré a mi hijo, me lo llevé, lo traté de alejar de que no se le siguiera antojando, me lo llevé donde no había niños ya comiéndose sus helados. Y hice una promesa ahí. Prometí que nunca iba a volver a pasar eso. Le dije a Gary, le digo, a mi esposa, llegué con ella y le platiqué. Le digo, les prometo que nunca van a volver a volver a pasar esto de que mi hijo se quede con las ganas de una paleta. De ahí me puse a pensar, digo, ¿cómo le voy a hacer? Voy a abrir mi propia panadería, voy a abrir mi propio negocio. Mis abuelitos siempre mantuvieron unidos a sus hijos. Mi papá y mamá también siempre nos mantienen unidos a todos. Son algo que nos han educado de estar siempre juntos. 2 de azúcar, 2 margarinas, 3 huevos, 15 duraznos. ¿Hay 8? ¿De harina? 8 de harina. 8 de harina, entonces 30. Ahorita acá nos repartimos todos, unos se van para los refrigeradores, otros se van a las harinas, mi hijo se fue a traer la harina, mis hermanos se metieron a los refrigeradores a traer más mercancía. Y pues a mí me toca juntar lo que es de a poquito en poquito. No hay. Ok, ahorita checo de cuál. Yo nunca quería salir de mi país, yo nunca quería salir. Vendiendo pan yo ganaba más de lo que se podía ganar en el campo, en la ciudad, en una fábrica. Pues yo era mi propio patrón. Pues da la casualidad que me vengo para Los Ángeles por un problema económico que nunca pude salir por presiones de un préstamo fuerte. De ahí nos mudamos para Texas, ahí nació mi primer hijo.
pues anduvimos, ahora sí que de estado en estado. Nos venimos aquí a Baltimore. Aquí ya nació Edgar, aquí nació en Baltimore. Baltimore para mí es una ciudad muy hermosa que hay que saberla cuidar y buscarle la manera para salir adelante. Y pues es lo que nos ha tocado vivir para llegar hasta acá, hasta este punto. Tantas cosas que hemos vivido acá, pero no me arrepiento. José Vargas es un ser humano como cualquier otro, una persona que ama mucho a su familia, que ama su trabajo, una persona que vino desde lo más abajo, de las familias más pobres. Yo sé lo que es trabajar desde niño. José Vargas es una persona que quiere superarse, no le gusta estar quieto, le gusta convivir con la gente, convivir mucho con la gente, convivir con sus clientes, con sus amigos. Y principalmente que ama mucho a su familia. Él es José Vargas, un servidor.